en nuestro segmento Comunicación de Masas recibimos hoy a Nahuel de Mauricio, él es periodista, es también conductor radial, agente de prensa y productor de TV, entre otras cosas. Hoy no vamos a hablar, pero produce música también, así es que bueno, lo tenemos acá para hablar de un tema que tiene que ver con la tecnología y la forma en la que ha revolucionado a todo el periodismo. Y también, por supuesto, vamos a mencionar los nuevos hábitos de consumo que tenemos las audiencias. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ivana, a todo el equipo por esta invitación. La verdad que es muy importante que podamos hablar de estos temas. Y bueno, lo primero que quería decir, aclarar, ¿no? Remarcar un poquito con respecto a lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, es que tras una pandemia, ¿no?, de 2 años y medio, una pandemia que todavía no termina. No. Creemos que termina, pero esto continúa. La gente está un poco cansada de recibir tanta noticia, tanta información, porque es lo que viene sucediendo, está muy abrumada. Entonces comenzaron a buscar lugares de distensión en las redes sociales. Exacto. Twitter, Instagram, TikTok, que de hecho resurgió, ya existía, pero resurgió, y todo eso viene en base a estos 2 años y medio tan pesados en materia noticiosa, ¿no? Tal cual, bueno, ese dinamismo con el que suceden las cosas en las redes, a las que todos y todas estamos conectados de alguna manera, nos va llevando a veces a captar noticias incluso del mundo de una manera tan rápida y tan veloz que no llegamos al momento de consumirlo desde los típicos noticieros, como decíamos antes, ¿no? Ese momento, esa hora del día que recurríamos o a la radio o a la televisión para enterarnos de las noticias. Nos bombardean antes. Nos bombardean antes. Ahora todo sucede al instante con las noticias netamente por internet, por medios digitales también, que están constantemente al momento, y también por las redes sociales, ¿no? Que es a lo que la gente constantemente acude, y este nuevo hábito de consumo, que en realidad no es tan nuevo, porque si bien decíamos que hace 2 años y medio azotó la pandemia y la gente se empezó a refugiar un poco en lo que son las redes sociales, esto viene sucediendo hace más tiempo. Es como que se intensificó, se potenció un poquito en estos últimos 2 años y medio, pero aproximadamente hace 5 o 6 años que estamos manejándonos de esta manera, lo cual tiene ventajas y desventajas. Sí. Creo que hay más cantidad de gente ahora consumiendo tecnología por esta obligatoriedad que hubo durante la pandemia de sí o sí estar cercana a un medio digital para, bueno, no solo enterarse de cosas, sino para estar comunicados, ¿no? También, sí, lamentablemente, ¿no? Una situación que lamentablemente hemos tenido que vivir en estos 2 años y medio, pero también, bueno, remarcar esto de las ventajas y desventajas que tiene el tema de manejarse con tanta tecnología y sobre todo con la información en redes sociales. Nosotros podemos poner un ejemplo muy clásico de algo que es irrefutable, que sucedió gracias a los medios digitales, si bien fue una retroalimentación, porque constantemente hablamos de que un medio digital se alimenta también de un medio tradicional y viceversa. Tenemos que destacar que concretamente los Panama Papers, cuando se dieron a conocer, esto surgió gracias en gran parte a los medios digitales. Estamos hablando de 370 periodistas, 76 países del mundo, y en este caso en particular mayoritariamente de periodistas de medios digitales que pudieron sacar toda esta información, documentos, recolectarlos, sacarlos a la luz, que la gente los pueda conocer a través de las redes sociales, y finalmente así descubrimos que había muchísimas empresas que evadían impuestos, políticos que evadían impuestos, deportistas, personalidades del ámbito de la cultura y del arte incluso. Todo esto ayudado también por los medios tradicionales de comunicación, pero que no se podría haber llevado a cabo si no fuese por los medios digitales, o por lo menos hubiese tardado muchísimo más tiempo. Entonces, esto hay que destacarlo como un aspecto positivo, porque gracias a ese trabajo un montón de gente se enteró de lo que estaba efectivamente pasando. Y no podemos, bueno, olvidarnos de ese dato. Pero me quiero detener en una desventaja que tenemos, que es muy importante destacarla y está sucediendo en la actualidad y no es nueva, sino que se potenció con el uso de las redes sociales, que es la fake news y la infodemia. Tremendo eso. Bueno, a veces las audiencias, los consumidores, no sabemos realmente si lo que estamos leyendo o bueno, escuchando es real o está armado así a punto tal que los propios periodistas en los medios audiovisuales, hablamos de la televisión, los canales, los medios, se manejan también con este tipo de noticias. Ya por una bajada de línea importante que hay, ¿no? De 10 noticias, sabemos que 2 o 3
bueno, son fake news, hay que interceptarlas, hay que estar con la cabeza y con algunas cuestiones puestas ahí para darnos cuenta, pero es impresionante. Es impresionante, totalmente. La cantidad de fake news que hay hoy en el mundo y principalmente también en nuestro país es incesante. Primero destacamos que bueno, la infodemia tiene que ver con una epidemia de información de un tema concreto, algo que sucedió con el COVID-19. Había tanta información que no sabíamos cuál era real y cuál era falsa. Además iba mutando, ¿no? Eso también, iba mutando por algo que se leía en otro lado, entonces ya actualizaban, porque también me gustaría destacar que incluso a nivel político, digo, de nuestras esferas de poder, dan noticias, novedades importantísimas, despidos, nuevas, qué sé yo, nuevos ascensos de ciertas personas a través de la red Twitter, por ejemplo. Sí, algo que utilizan los políticos muchísimo. Muchísimo. Una red social que es el auge político. Claro, nos hemos enterado de cuestiones que hacen no sé, al ejercicio del poder de cierta gente a partir de eso, ¿no? Sí, y ahí hay que tener en cuenta la fake news y la noticia falsa, porque se habla de las dos formas, del mismo tipo de noticia, y la realidad es que no. La noticia falsa la suben las redes sociales, los medios que están en redes sociales, que hacen humor con estas noticias falsas y no tienen ningún tipo de intencionalidad. Las fake news tienen una intencionalidad normalmente política, y ese es el grave problema que estamos teniendo en la Argentina con la información por Twitter, justamente como lo decías vos, Ivana, con respecto a los políticos que suben publicaciones a Twitter. Hay un caso muy concreto de un político de la Argentina, de nuestro país, que hace muy poquito tiempo subió una publicación alegando que Ofelia Fernández iba a ser candidata a presidenta de la Nación. Sí. Ofelia Fernández tiene 23 años, para ser candidata a presidenta de la Nación tiene que tener 30. Claro. No le da la edad. Entonces automáticamente ahí ya sabemos que estamos hablando de una fake news. El tema es que no en todos los casos es tan sencillo. A veces se complica mucho más poder identificar cuál es la fake news. Claro. Nosotros es algo que estamos trabajando en radio con un periodista de Buenos Aires, Mauro Bricio, que es un especialista en la temática y que de hecho está tratando de impulsar una ley anti-fake news, tratando que llegue finalmente al recinto. Aparentemente le estarían dando lugar recién ahora, veremos cómo continúa esto, pero la realidad es que para nosotros es muy importante también que haya alguien que nos pueda marcar exactamente dónde están las noticias falsas y por qué. Claro, bueno, primero, por supuesto, lo deberían tener marcado los periodistas y las periodistas, que son los que imparten la información de alguna manera, incluso los medios independientes, todos los que están ahí, ¿no?, ahora transmitiendo este tipo de novedades. Y luego también, ¿no?, las audiencias, los espectadores, los lectores, para poder interceptar. En este caso, esto que vos mencionaste respecto a Ofelia, tiene algo clave ahí, que es la edad. Exacto. Es algo bastante fácil de identificar, pero en otros casos no. Hay cosas que una persona común, digamos, un ciudadano de a pie, como nos gusta decir, no identifica. Entonces, instantáneamente esa noticia empieza a correr y empieza a tener una validez que asusta. Y por otro lado, también este tema de las redes es como que tiene una gran pérdida de documentos, como se dice, que no tiene, por ejemplo, otro tipo de investigación, ¿no? A la vez empieza a quedar todo como muy suelto en las redes y no se recupera como parte de la memoria de la gente. Claro, no queda como dato histórico. Exactamente. Digamos. No hay forma de poder dejarlo. De la memoria colectiva. Exactamente. No hay manera de poder dejarlo impuesto de esa manera. Lamentablemente, porque, bueno, las redes sociales sabemos, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, son todas grandes corporaciones y obviamente tampoco hay ningún tipo de interés en que se sostenga. Se pierde en el tiempo y se pierde. Lamentablemente es la situación más complicada que tenemos, pero acá en la Argentina, cuando todavía no era un auge las redes sociales, se terminó implementando, recolectando muchísimos datos de denuncias a través de redes sociales de violencia de género, de violencia machista, el hashtag Ni Una Menos. Ah, sí. Y ese hashtag... Funcionan tremendamente los hashtags. Claro, eso es la única forma hoy por hoy de poder, digamos, no evadir al medio tradicional de comunicación, sino lograr esa masividad antes de que llegue al medio tradicional. Claro, no, y es un termómetro mucho más amplio, ¿no?, que en una ciudad. Esto ya te mide a nivel global, mundial, ¿no?, global, y eso también es impresionante. Cómo nos hemos acostumbrado ahora a estar atentos no solo a lo que pasa en el lugar donde uno convive, sino a lo que viene pasando alrededor. Sí. Es como que uno ya se acostumbró a que ese rebote de lo que sucede afuera en algún momento llega y ya se puede esperar
con otro tipo de preparación, ¿no? Exactamente, sí. Eso es lo que esa es la ventaja también que podemos tener con este tipo de manejos. Como digo, ¿no? Como dijimos al principio, tiene ventajas y desventajas como lo ha tenido todo tipo de medio de comunicación, todo tipo de comunicación siempre. Bueno, Nahuel, hay muchísimo más para hablar, por supuesto. Me gusta esto de hacer una balanza. Lo de la tecnología ya está, es algo que no va a volver atrás, con lo cual ya estamos conviviendo desde hace un tiempo, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a poder discernir entre esta realidad falsa y esta realidad que es... Un arduo trabajo que es complicado, pero bueno, que hay que llevar adelante por el bien de toda la ciudadanía. Y espero que lo hagan con responsabilidad, todos y todas. Por supuesto. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima oportunidad.